Revisamos noticias internacionales, pero partimos con una que tiene que ver con las vacunas, que nos importa a todos, ¿cierto? Sí, ¿cómo estás, Hola, Priscila? Sol. Bueno, tenemos novedades importantes que se esperaban, ¿no? Respecto a las vacunas, específicamente la que desarrolló la compañía estadounidense Pfizer junto a la compañía de biotecnología BioNTech, que ya anunciaron que este día van a presentar una solicitud de emergencia para que en Estados Unidos se apruebe esta vacuna, que sabemos que ya completó los ensayos de fase 3, una fase que se completó con éxito, y fue a partir de ahí donde manifestaron que la vacuna había mostrado un 95% de efectividad. Y por lo tanto, el paso que viene después de haber completado esa última etapa, que es la etapa a escala masiva, ¿no? 44.000 pacientes de todo el mundo que participaron de esas pruebas. Ahora, por lo tanto, lo que corresponde es entregar toda esa documentación que obtuvieron a partir de los ensayos a la FDA, que es la Agencia Reguladora de Medicamentos en Estados Unidos, y a partir de eso obtener la autorización. Lo que todavía no tenemos completamente claro, aunque sí hay un indicio, es cuánto tiempo va a estar analizando la FDA todos los datos que tienen relación con la eficacia y la seguridad de la vacuna. Que Eso parte es como la etapa que más demora dentro de la elaboración de una vacuna. Sí, porque bueno, son los dos criterios principales que se toman en cuenta, aunque de acuerdo a los resultados que arrojó esta etapa, la vacuna es eficaz y es segura, que era una de las preocupaciones que varios teníamos de qué tanto esta premura por lograr en meses lo que habitualmente toma años pudiera afectar la seguridad de esta vacuna, que todos estamos esperando que sea lo que ponga fin a esta pandemia, ¿no? Pero ahí, de acuerdo a los cálculos que han hecho desde las mismas compañías desarrolladoras y de los expertos científicos de la Casa Blanca, es que debiera ser durante la primera quincena de diciembre. Entonces, de acuerdo a eso, ya de aquí a fin de año debiéramos tenerlo más o menos claro. Y ahora la pregunta también que cabe hacerse es cuándo podría comenzar la vacunación, al menos en Estados Unidos. Y ahí las estimaciones que entregaron desde Pfizer aseguran que en diciembre los funcionarios de la salud debieran ser los primeros en recibir la vacuna. El primer trimestre de 2021, todos los grupos de riesgo, adultos mayores, y luego, a partir de marzo aproximadamente, para el resto de la población, con todo el desafío que después viene de ahí en adelante de ser capaz de distribuir también esta vacuna a otras partes del mundo. Millones y millones de vacunas, además. Sobre todo porque tienen ya compromisos con cerca de 30 países. Claro. Entonces, tener la disponibilidad de estas vacunas va a ser también un tremendo desafío. Otra fase. Sí, donde también lo que se está esperando dentro de los próximos días es que Moderna, otra de las empresas desarrolladoras de vacunas en Estados Unidos, donde también esta semana habían manifestado que su vacuna presentaba una efectividad del 94%, realice también este mismo proceso de pedir la autorización a la FDA para ya empezar a distribuir esta vacuna, que es lo que todos estamos esperando. Claro, porque pueden estar las dosis, las cantidades de dosis que pueda haber pedido, solicitado cada uno de los países, pero también la logística ahí va a jugar un rol importante, porque las vacunas además se tienen que mantener, no sé, la de Pfizer unos 70 grados bajo cero, la de Moderna 20 grados bajo cero, probablemente sea más fácil. Sí, eso es algo que para lo cual ya están trabajando para ver de qué manera van a organizar toda esa logística en torno a las vacunas para poder distribuirla de manera exitosa a otros países, con toda la dificultad que eso significa también. Nos estamos adelantando mucho, pero es importante pensarlo. Siempre es bueno mantener las expectativas a raya, pero al menos las noticias que recibimos son bastante alentadoras. Y a propósito también de este mismo tema, respecto a los distintos medicamentos que se han estado utilizando para los pacientes ya contagiados con COVID-19, la Organización Mundial de la Salud está desaconsejando el uso del antiviral Remdesivir, que es un medicamento del cual ya hemos hablado bastante y que se está utilizando en muchas partes del mundo para tratar a los pacientes que están hospitalizados por COVID-19. ¿Y en qué se basa esta recomendación? En nuevos ensayos que han realizado también en distintos países, donde ahí lo que se ha estado comparando son los efectos de varios medicamentos que se han utilizado en el tratamiento contra el virus. Y la conclusión a la que llegaron es que no habría pruebas suficientes de que el Remdesivir
pueda mejorar la condición de los pacientes o que, por ejemplo, pueda reducir la necesidad de ventilación artificial. Este medicamento ha dado mucho que hablar en el mundo. De hecho, la FDA en Estados Unidos en su momento ya le había dado autorización de emergencia. Hay varios otros países que también lo han recomendado. El mismo Donald Trump recibió lo había comprado de manera intravenosa el Remdesivir mientras estuvo hospitalizado y se ha vanagloriado de contar con este medicamento, manifestando que le salvó la vida prácticamente, pero de todas formas lo que también puntualizó el grupo de expertos que estuvo a cargo de este ensayo es que todavía es importante seguir realizando más pruebas con Remdesivir para ver si es que podría haber alguna diferencia sobre sus efectos si es que se aplica en un grupo específico de pacientes o no, y ahí poder ir evaluando las diferencias. Pero también este es un medicamento que es bastante costoso y en comparación a otros medicamentos como por ejemplo la dexametasona, que es más barato y sí se ha comprobado que tiene un efecto en los pacientes graves a la hora de poder controlar todos los síntomas de la enfermedad. Sí, y que había que aplicarlo solo a los pacientes graves. Exactamente. Era muy específico eso, ¿no? Una persona que para evitar tener el COVID o pacientes que no estuvieran tan graves o asintomáticos, la verdad es que no servía. Sí. Claro, pero sí ha tenido un efecto en los pacientes que han estado hospitalizados, pero esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud claramente no le gustó mucho a Gilead, que es el fabricante de este antiviral, que dijo estar decepcionados por las directrices de la Organización Mundial de la Salud, que según ellos ignoran los resultados que ellos manejan. Con ataque. Pero ahí lo que pidió la Organización Mundial de la Salud es que también los resultados que ellos tengan los hagan visibles al resto del público y que los transparenten, y que es algo que por el momento todavía no hemos podido acceder, porque este estudio sí fue publicado en una revista científica, ¿no? Claro. Vamos a ver también lo que está pasando en México, porque supimos recientemente que se convirtió en el cuarto país en superar las 100.000 muertes por coronavirus, después de Estados Unidos, Brasil y la India. Una cifra que se alcanzó después de que superaran el 1.000.000 de contagios, pero aquí también las autoridades creen que esa cifra de contagiados en realidad es más alta, porque México es un país que testea muy poco. De hecho, si revisamos los números en ese país, vemos que solo se han hecho 2,5 millones de pruebas en un país con 130 millones de habitantes, y solo se han hecho testeos a personas que sí presentan síntomas graves. También las autoridades han sido tremendamente criticadas. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado también en el foco de la polémica con mensajes que han sido bien contradictorios sobre el uso de la mascarilla. En un comienzo habían minimizado también la importancia y la gravedad de esta pandemia. Y en un país donde también un porcentaje importante de la población presenta problemas como obesidad, enfermedades como diabetes, que han hecho que los efectos del virus también sean aún más graves, ¿no? Vamos ahora a Estados Unidos para revisar lo que ocurrió en el estado de Georgia, porque recordemos que de acuerdo a las mismas leyes de este estado se había hecho un reconteo, porque la diferencia entre Joe Biden y Donald Trump había sido de menos 0,5%, y ese recuento manual finalizó y los resultados confirmaron la victoria de Joe Biden, que era lo que se esperaba. Y con esto, Biden se convierte en el primer candidato presidencial demócrata que gana en ese estado en 28 años. Bill Clinton había sido el último en ganar en ese estado. Y de acuerdo a eso, cómo quedan repartidos los votos electorales: 306 para Joe Biden y 232 para Donald Trump. Pero Donald Trump... Es irremontable, aunque sigan contando, que es difícil. Donald Trump, a pesar de que es irremontable y que ya no tiene por dónde, y que le han dicho en todos los tonos que no hay ninguna prueba de fraude electoral, insiste que los votos por correo son los ilegales. Y va a seguir insistiendo en esa estrategia. Y ahora lo que está apostando es a tratar de presionar a los representantes de los congresos estatales, que en estados claves como Michigan, por ejemplo,
son de su partido, del Partido Republicano. Entonces ahora lo que hizo fue invitar a los representantes del Congreso Estatal de Michigan, que sabemos que es un estado clave donde sí, Joe Biden también había ganado y por una diferencia muchísimo más amplia que la diferencia de Georgia, a que se reúnan con él en la Casa Blanca para así tratar de presionarlos, porque dentro de las próximas semanas los representantes de los congresos estatales van a tener que certificar los resultados y luego enviarlos a el Congreso. ¿Eso es el 8 de diciembre? El 8 de diciembre es la fecha final para que todos los estados ya tengan todo el proceso electoral certificado. ¿Y el 14? El 14 ahí es la votación en el colegio electoral. Ya. Ahí ya es la certificación final en el colegio electoral, que eso después tiene que pasar al Congreso, que es parte del proceso final antes de que el nuevo presidente asuma. Claro. Por eso, si no queda definido por el Congreso, por el colegio electoral, esto tenía que definirlo el Congreso y era muy, muy compleja esa situación. Sí, pero es muy difícil que todas estas maniobras de Donald Trump puedan tener algún efecto, porque además ya la diferencia de Joe Biden es abismante. Se sigue ampliando. Son 5 los estados que pasaron de estar de manos de Donald Trump a manos de Biden, no solo Georgia, también Pensilvania, que es uno de los estados que aporta mayor cantidad de votos electorales y donde ahí ya se conoció hace mucho tiempo la victoria de Joe Biden, lo mismo Michigan, Wisconsin y Arizona. Por lo tanto, por lo menos Donald Trump tendría que maniobrar en 3 estados con posibilidades de éxito que son prácticamente escasas, a pesar de todo el intento desesperado que seguramente vamos a seguir observando hasta que se cumplan estas fechas límite que mencionábamos. Pero es algo que obviamente ha sido muy criticado por Joe Biden, quien calificó esta maniobra como irresponsable y que también genera un daño en la imagen del país respecto a su proceso democrático, que es algo que ha sido obviamente motivo de... Porque es el propio presidente de esta potencia mundial quien pone en duda el proceso democrático de Estados Unidos y por eso la imagen del país es tan importante en ese sentido. En un país que está acostumbrado a procesos de transición pacíficos, sin ningún tipo de problema. Muy protocolar. Y la transición aquí además se complica porque se acorta el tiempo. Si seguimos esperando hasta diciembre, cuando el presidente Donald Trump ya finalmente acepte su derrota y quedaría un mes prácticamente para la transición y me imagino que toda esa información de los distintos departamentos se tiene que hacer con calma. No han podido trabajar el equipo de Joe Biden. Sí, todavía hay todo un proceso administrativo que se tiene que activar desde la misma Casa Blanca. Y se tienen que liberar recursos para contratar. Exactamente, que es la que da luz verde a todo este proceso, que permite, entre otras cosas, que se liberen recursos federales para actuar en un momento donde además Estados Unidos está en la mitad de una pandemia, donde necesita tomar decisiones de manera urgente para responder al que ha sido uno de los desafíos primordiales que se ha fijado Joe Biden para su administración, como es la pandemia de coronavirus, además de todos los efectos económicos que eso significa, información de seguridad nacional. O sea, la última vez que algo similar a esto pasó fue después de la elección del 2000, donde ahí también se retrasó un poco este proceso que da luz verde a la transición. Se impidió compartir a tiempo información relacionada a la seguridad nacional y eso, creen algunos, pudo haber tenido alguna incidencia en los ataques del 11 de septiembre. Entonces no es algo, es algo no menor, la verdad, y que tiene bastante preocupados en Estados Unidos. Y a propósito también de toda la estrategia legal que ha estado desarrollando Donald Trump, veamos la imagen que protagonizó ayer su abogado, Giuliani, que se convirtió en tendencia en las redes sociales por esta imagen que estamos viendo, donde en plena conferencia de prensa, ahí por las luces también de las cámaras, comienza a transpirar y se le corre algo que todos pensábamos que era tintura de pelo, pero el New York Times estuvo investigando, tratando de chequear si es que efectivamente era tintura de pelo o no. Entrevistaron a muchos peluqueros en Manhattan que creen que no era tintura. ¿Y qué creen? ¿De qué podría tratarse? Por lo tanto, creen que puede ser o rímel
o bien también un lápiz para retocar las patillas. Esa es parte de las hipótesis que manejan ahí. Mira, en Estados Unidos sobre todo, también acá en Chile, venden todos estos productos para camuflar las canas, como Tal decimos en cual. buen chileno. Y probablemente uno de esos productos se aplicó. Viene como una especie de sombra con una esponja o puede ser un spray. Yo me imagino que eso fue lo que le pasó a una mala pasada. Pero bueno, un chascarro, ahí algunos medios titularon. Sí, porque con la tintura de pelo no pasa eso, sí. Sí, dijeron, parecía que estaba comenzando a derretirse en una conferencia de prensa que también fue realmente, además de toda esta imagen que estamos viendo, que claro, queda para el chascarro, pero ahí los argumentos que él dio para respaldar esta hipótesis del fraude fueron delirantes, por decirlo menos. Dijo que los votos habían sido contados por máquinas de Venezuela, habló de todo tipo de teorías de conspiración, injerencia de Cuba, incluso en una figura que varios en Estados Unidos se refieren como un héroe caído, Rudolph Giuliani, que en un momento tuvo muchísima aprobación y que ahora está en el foco de los cuestionamientos por esta estrategia de defensa acérrima al presidente Donald Trump. No le queda otra si es el jefe. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pri, nos vemos.